Ya tenemos el desenlace final de Shadowlands, y a pesar que faltan algunos detalles que conoceremos en ese parche 9.2.5, el fin de la eternidad nos ha traído la resolución a muchas de las tramas que empezaron con esta expansión y mucho más atrás. Conocemos por fin cuál será el castigo de Sylvanas. Veremos el estado en que quedan las tierras sombrías después de todo esto. Asimismo veremos el estado en que quedan algunos de los personajes más importantes de esta franquicia. Y también veremos el destino de Anduin, porque sorpresivamente Anduin no volverá al trono de Ventormenta, al menos no por ahora. Pero lo que más interesante, hay indicios que pueden indicar que Anduin invertirá este tiempo con la mismísima Sylvanas. Analizamos esto y algunas cosas más en este vídeo que empezamos ya mismo. Una vez derrotado el carcelero y liberado Anduin en parte gracias a la ayuda de la propia Sylvanas, la Banshee tiene que enfrentarse al juicio por sus actos. Y la llevamos hasta lo alto del crisol, el lugar donde ya está situado el nuevo árbitro, Pélagos. Pero antes, Sylvanas recorrerá los pasillos de Oribos al grito de los allí presentes, en una especie de Walk of Shame muy al estilo Juego de Tronos. Ay, Danuser, cómo te gustan las series, hijo mío, de verdad. Presentes se encuentran los Eternos, Anduin, Bolvar, Jaina y un montón de gente que ha llegado desde Azeroth. Las hermanas de Sylvanas, Aleri Beresa, Kingris, Lorthemar y muchos más. Es curioso que una vez hayamos cerrado el velo y que supuestamente las tierras sombrías son inalcanzables, todos estos hayan podido venir hasta aquí. Se ve que han abierto una estación de metro o un aeropuerto. Pero bueno, obviemos ese pequeño detallito por ahora. Pélagos nos dice que Sylvanas estuvo bajo la influencia del carcelero y que la gran responsabilidad de todo lo sucedido está en manos de las tierras sombrías, por no poder evitarlo. Sylvanas espeta que lo hizo con toda la conciencia, que no fue dominada por el carcelero y que está lista para sufrir las consecuencias de sus actos. Y esto es importante, porque dar una resolución a la historia de Sylvanas era muy complicado. Y sigo sin creer que esto es lo que estaba planificado originalmente, pero creo que tras entrar en una espiral de despropósitos con este personaje, esta es la forma más satisfactoria en la que podía acabar. Sylvanas no fue dominada mentalmente y esto es importante para dar una buena resolución a todo esto. Si hubieran ido por la vía de que Sylvanas estaba dominada, que no era responsable de absolutamente nada, hubiera sido un final bastante malo, bastante cliché. Pero no ha sido así. Creo que al final, el final es bastante satisfactorio. Sylvanas, la parte de Sylvanas que quedó tras caer en manos de la comunidad de Escarcha, es una versión retorcida y traumada de sí misma. Sabemos todo lo que ha sufrido Sylvanas antes y después de la invasión de Arthas de Lunargenta. Vimos cómo tuvo que presenciar cómo ella misma, siendo dominada completamente, utilizada pero consciente, destrozó su capital, su pueblo, matando incluso a niños, algo que está descrito muy gráficamente en la novela de Sylvanas que salió esta misma semana. Conocemos el tema de las armas fragmentadas y como mientras una de sus partes había quedado intacta, suspendida en el tiempo, la otra había vivido todas estas barbaridades. Sylvanas ya de por sí era una persona orgullosa, sátira, caprichosa, y todo ello junto al odio, rabia y aflicción de haber perdido todo, era una bomba de relojería. Le hemos visto que nunca le ha temblado la mano a la hora de cometer actos terribles por el bien de su gente, incluso viva, o porque siempre ha creído que el fin justifica los medios. Pero también ha sido una persona en vida sumamente impulsiva, nada políticamente correcta, algo que ya le trajo muchos problemas con aquellos que la querían. Todas sus experiencias que la dejaron marcada para siempre en vida, como la muerte de su hermano y sus padres en manos de la Horda, se unió todo lo que le provocó Arthas. Todo esto está muy bien descrito en la novela de Sylvanas, que dicho sea de paso no la he terminado, voy un poquito más de la mitad, y no quería hacer ningún análisis ni resumen, sé que hay muchos spoilers por ahí de todo la novela, pero quería primero disfrutarla yo mismo para poder traeros un análisis más, no sé, más personal, más completo, porque la verdad es que me está gustando bastante la novela. Es una novela que pone en contexto muchas cosas de Sylvanas, de sus hermanas, de la cultura Sindorei, de cómo se vivieron todas esas desgracias entonces, y cómo Sylvanas fue manipulada por el carcelero. Ahora sabemos por el libro que Sylvanas no selló un trato con él tras su muerte en el trono helado, sino que el carcelero usó las palabras cuidadosamente para dejar una semilla de duda en Sylvanas que germinó en los años posteriores. Le habló de la injusticia del sistema de la muerte, de cómo nadie era dueño de su destino y cómo la mayoría acabaría en una eternidad sin estar con sus seres queridos. Esto fue lo que realmente impactó en Sylvanas.
y desde la conversación con el carcelero empezó a ver injusticia en todas partes. Entonces, todos los años posteriores a su encuentro con el carcelero, pues todo lo que le contó fue un run run en la cabeza de Sylvanas, ¿no? Veía injusticia en todas partes, aunque no selló ningún pacto con él. Sin embargo, a medida que las profecías del carcelero se iban cumpliendo, veía que la Legión Ardiente volvía, veía cómo era nombrada nueva jefa de guerra, y finalmente cuando vio que Sargeras clavaba la espada en Azeroth, ahí es cuando su cabeza hizo clic. Y ahí es cuando todo ese run run durante años, todo lo que le dijo el carcelero, hacía, no sé, hacía sentido en su cabeza. Y es cuando selló ese pacto con Zobal y empezó todo lo que hemos vivido hasta ahora. Y bueno, no es una historia ideal, pero sí que arregla mucho la historia y justifica el cambio de actitud radical que tuvo Sylvanas entre Legión y BCA. Aunque sinceramente no explica nada sobre las incongruencias que vemos en Antes de la Tormenta, por ejemplo. Entonces, Sylvanas acepta su destino en manos de Tyrande. La elfa sigue emanando mucha rabia, pero aún no fiándose del todo, entiende que Sylvanas no es la misma que puso en jaque a su raza, sino que es alguien que ha cedido y ha reconocido sus errores y aparentemente sin trucos. La decisión de Tyrande le da un cierre bastante decente al arco de Sylvanas. Estará condenada a rescatar las almas atormentadas de las fauces, tanto de los Kaldorei como todas aquellas almas que los actos de Sylvanas condenaron para toda la eternidad, hasta que la última alma sea libre y solo quedes tú. Y bueno, creo que es un castigo bastante decente. Por un lado, pues digamos que Sylvanas no queda presa, porque, bueno, viendo la mecánica de las Tierras Sombrías, que nos dice que no se puede escapar, pero ella es presa de su propio arrepentimiento. Y bueno, al final de la novela nos explica realmente Sylvanas que está incluso contenta o satisfecha de tener ese destino, de poder ayudar a deshacer lo que cometió. Asimismo, también nos explica un poquito pues, el por qué Elune evitó que Tyrande matase a Sylvanas. Porque por alguna razón, tal como dice Tyrande en un diálogo posterior a la cinemática, parece que Elune sabía que Sylvanas era la clave para derrotar a Zobal y para después poder salvar las almas de los Kaldorei que quedaron en las fauces. Así que se cierra un poquito el círculo y explica un poco las cosas. Un poco raro, porque bueno, Elune no sabía nada, porque nos aparece como una diosa un poco tonta, pero de repente pues sí que sabía cosas. En fin, bueno, ya sabemos que la historia perfecta no es. De todos modos, de todos los cierres que habían posibles a la historia de Sylvanas, creo que esta es la más satisfactoria, más decente y mejor, lo mejor que podía pasar, sinceramente. Así que me quedo satisfecho con el desarrollo de la historia y deja a Sylvanas en una situación, pues, oye, interesante. La tenemos en las fauces, va a estar mucho tiempo rescatando almas, hay millones de almas para rescatar, así que básicamente esto lo puedes interpretar como que es un castigo eterno para siempre, ¿no? Porque no va a acabar nunca. Cuando acabe, estamos todos muertos, o somos todos calvos ya. Así que puede resolver esto en que Sylvanas desaparezca para siempre, pero también tiene un as debajo de la manga para volverla a traer a la historia. ¿Y cuál es esa? Pues básicamente sabemos que las fauces, pues el tiempo allí pasa de forma muy diferente. Ya vimos al principio de la expansión, cuando contamos a Thrall y Jaina en las fauces, nos dicen que ha pasado mucho tiempo. Para nosotros han pasado unas horas, pero para ellos han pasado meses. Así que la tarea de Sylvanas, aunque parezca eterna, tomará posiblemente años y años, pero para nosotros puede que pase mucho menos tiempo. Así que, bueno, como hace Blizzard siempre, deja un personaje desaparecido, pero ahí, en la, ya sabéis, la vitrina de cristal, en caso de emergencia, en caso de bajada de suscripciones, por verla a rescatar. Pelagos es el nuevo árbitro, y esto ya lo analizamos en el pasado. Creo que es una elección bastante interesante. Pelagos ha estado con nosotros durante toda la expansión y le hemos visto evolucionar, especialmente si hemos hecho la cadena de Curia de Bastión. Es donde veremos que Pelagos es un ser inseguro pero sumamente bondadoso. Su elección como árbitro puede arreglar muchas de las injusticias de este sistema. Ya lo dice él en su discurso, empatía, algo que carecía totalmente el árbitro. Alguien que juzgaba a las almas de una forma robótica, tomando en cuenta ciertos parámetros, como una máquina. Nos quejábamos cuando conocíamos el sistema de la muerte que todo era muy injusto, muy frío. Las almas mortales tenían un destino muy distinto a la idealidad de las creencias terrenales. Desde nuestro punto de vista, no poder reunirnos con nuestros seres queridos, ver cómo el bastión te lavaban el cerebro, eliminaban tus vivencias, era algo que nos alarmaba. Pelagos, sin embargo, juzgará a las almas con esa empatía tan humana como necesaria, algo que puede mejorar el funcionamiento de las Tierras Sombrías y convertirlo en algo más justo. En el 9.2.5 vemos cómo la plaga está desatada en Azeroth, con invasiones en capitales como Luna Argenta. Tras convertir el yelmo de dominación en la corona de voluntades que portará a Pelagos, la plaga está totalmente desatada, y se antoja convertirse en un enemigo endémico que hay que controlar.
En esta conversación entre Mograine y Bolvar hablan sobre esta situación y cómo la plaga no podrá ser erradicada, pero tiene que ser controlada. Ante la intención de Bolvar de retomar el liderazgo, Mograine les peta que Taelia necesita de su padre, que ellos se encargarán de defender a Azeroth. Así que esto nos soluciona una de las dudas que teníamos. ¿Qué iba a pasar con los Caballeros de la Muerte tras todo lo que ha pasado en las Tierras Sombrías? Sin la figura del Rey Exánime. Y parece que serán un poquito como los de H, ¿no? Sin Illidan. Es una fuerza que va a encargarse de luchar contra la plaga. La plaga la vamos a tener presente siempre. Creo que va a ser inevitable poder eliminarla del todo. Y no podemos controlarla tampoco. Así que va a ser una pequeña trama que va a estar ahí permanentemente y que siempre la pueden rescatar para construir otras historias. Así que también Bolvar se toma unas vacaciones y va a ser interesante ver cómo en las futuras tramas veremos a Turalyon, veremos a Bolvar, veremos a viejos personajes de la antigua guardia interactuar entre ellos y cómo pueden trabajar juntos para las futuras amenazas. Va a ser interesante el camino que va a tomar esto. También me alivia mucho que al final los Caballeros de la Muerte tengan un papel definido, porque sinceramente todo el tema de los no muertos, el tema de los Dekas y demás, después de todo lo que ha pasado en las Tierras Sombrías, después de no existir el Rey Exánime, es un poquito dudoso. Creo que el 9.2.5 se va a encargar justamente de esto, de intentar solventar el futuro que tiene la raza no muerta y el futuro que va a tener los Caballeros de la Muerte. Así que es algo que veremos en ese parche que saldrá dentro de poco tiempo. Está en el PTR, así que calculo yo que en un par de meses, 3 como mucho, lo tenemos ya disponible. King Gris llega a las Tierras Sombrías y es uno de los espectadores del juicio de Sylvanas. Todos esperábamos la conversación entre él y Anduin. Un Anduin atormentado, tocado, por todo lo que le ha tocado vivir bajo el dominio del carcelero. Anduin ya no estaba del todo bien antes de que pasase todo esto. Es un personaje que ha evolucionado increíblemente, pero que sigue sufriendo la tribulación del peso de su consciencia, por todo lo que ha sufrido desde temprana edad y por todo lo que le ha hecho cometer el carcelero, de lo que se siente en parte responsable. Anduin le dice a King Gris que no volverá al trono de Ventormenta, al menos no por el momento, y que confía en que Turalyon seguirá liderando la alianza en su ausencia. Así que curiosamente Anduin se aparta de la historia, supuestamente durante un tiempo que creo que aprovechará para crecer más como personaje. Y quién sabe qué puede pasar en este tiempo que no esté. Turalyon seguirá en el trono y bueno, todos siempre pensamos en el susurro de Enthod, ¿no? El dorado reclama un trono vacío, la corona de luz no traerá más que oscuridad. Y mucha gente sigue insistiendo en que Turalyon es este personaje que puede convertirse en un fanático de la luz, traernos a Irel y liar la parda. Mucha gente está esperando que la luz sea el nuevo enemigo de alguna forma. Sin embargo, este susurro a mí me cuadra más con Pélagos. Vemos a Pélagos en el trono, un trono que ha reclamado. Turalyon no lo reclamó, Turalyon fue puesto como regente, pero Pélagos sí que reclamó el trono. Además, la corona de luz, esa descripción se parece mucho a esa corona de voluntades que está portando Pélagos. Además, a pesar de que parece que todo en las Tierras Sombrías está vendido ya, no hay nada nuevo que vaya a surgir, seguimos en la cabeza con esa teoría de que el Primus es el verdadero artífice de todo. Igual todo esto, colocar a alguien como Pélagos con esa corona de voluntades, sea parte de su plan a largo plazo, quién sabe. En fin, sigamos con Anduin. ¿Pero dónde va a irse Anduin? Es la gran pregunta ahora mismo. Pues bueno, hay un par de detalles que nos podría indicar que Anduin se unirá a Sylvanas en las fauces. Anduin y Sylvanas han compartido muchísimo estos últimos meses. Él es uno de los artífices de la redención de Sylvanas, alguien capaz de empatizar y de leer tan bien a los demás que desarmó el convencimiento de Sylvanas a base de reflexiones, poco a poco. Además, como vemos en la novela, Sylvanas le ha confesado tantas cosas que Anduin es capaz de comprenderla casi mejor que nadie. No le perdona, pero entiende por qué ha tomado ese camino y empatiza con su propia tribulación. Él tampoco se ve a sí mismo perfecto. Y bueno, hay una escena en el epílogo del libro de Sylvanas que nos describe algo que puede indicar que Anduin hace aparición allí mismo en las fauces. Enderezó los hombros, no importa el tiempo que tome, le habría dicho a Tyrande, que empiece ya. Pero antes de que Sylvanas pudiese avanzar de nuevo hacia la inmensidad de las fauces, oyó un sonido, uno familiar y totalmente inesperado, el distintivo tintineo de una armadura de metal. Y bueno, tal como se describe a lo largo del libro, tal como vemos incluso en las cinemáticas entre Sylvanas y Anduin, ese tintineo de la armadura de Anduin es algo totalmente que han puesto ahí una y otra vez para remarcarlo, para darnos esta pista al final del libro. Anduin puede que haya decidido tomar el descanso o el periodo de reflexión después de todo lo que ha pasado, que lo invierta en las fauces,
más bien para ayudar a Sylvanas a rescatar almas, para sentirse mejor consigo mismo, porque él en el fondo se siente responsable de todo lo que ha pasado, que es culpa suya, que tendría que haber hecho más para resistirse al dominio del carcelero. Y también creo que para apoyar a Sylvanas. De alguna forma, creo que la relación entre Sylvanas y Anduin es bastante estrecha. Han pasado por mucho, creo que Anduin comprende muchas de las cosas de Sylvanas y viceversa. Y Sylvanas ve a Anduin como su pequeño hermano Lirath, ¿no? Le recuerda mucho a él, esa bondad, esa empatía, esa forma de poder leer a la gente, ¿no? En fin, creo que es interesante, está bastante bien. Bueno, a ver qué pasa. A ver, tened en cuenta una cosa. Sinceramente, Anduin pues lleva una evolución muy buena. Para mí es de los personajes mejor evolucionados del lore de Warcraft y lo sigo muchísimo. Creo que está muy lejos del típico cliché de superhéroe con un espadón y que mata a mucha gente y es muy bueno en la lucha, sino que Anduin aporta cosas diferentes a la historia. Aporta la inteligencia emocional, aporta la empatía como valores de un líder. Y es algo muy importante, algo que le da mucho más madurez a la historia, sinceramente. Y me ha extrañado mucho que lo aparten de la historia, ¿no? Lo van a apartar una temporada de la historia para evolucionar de otra forma y veremos cómo vuelve. Veremos si tiene que volver forzosamente porque Turarion ha montado una liada gorda. Veremos qué pasa. Será interesante ver cómo sigue evolucionando Anduin en el lore de Warcraft. Y bueno, todo esto es lo que hemos vivido en este final, este desenlace del fin de la eternidad. Bueno, la verdad es que podría haber sido peor, sinceramente. Creo que al final el cierre de la historia ha estado bastante bien. Creo que la historia, lo hemos hablado muchas veces, no ha estado bien construida, con mucha falta de información, poco desarrollo de personajes como Zobal. Pero al final parece que por lo menos lo que afecta a los personajes troncales de la franquicia, pues ha estado más o menos bien explicado y desarrollado. Sylvanas, por ejemplo, creo que la historia ha cambiado muchas veces. Creo que algo pasó en BFA con la historia de Sylvanas, cambió radicalmente. Puede ser lo de Afrisiabi, puede ser otra cosa. Pero creo que desde entonces Blizzard está dándole a la cabeza para arreglar la historia lo mejor posible. Creo que esta resolución creo que es de la mejor que podía pasar, sinceramente. Está bien, creo que me quedo satisfecho por ahora. Veremos las implicaciones que nos aporta la historia de Shadowlands, algo importante. Mucha gente dice que quiere olvidar la historia, pero no podemos. Shadowlands es canon, como lo fue Draenor, así que no podemos olvidarla porque todo lo que ha pasado y va a condicionar el futuro de la historia de World of Warcraft. En fin, gente, muchas gracias por ver este vídeo, como siempre. Antes de irnos, recordaros que podéis seguirme en redes sociales, Twitter, Instagram, así como uniros a nuestro Discord, donde hacemos cada semana Hilos del Destino, un espacio donde nos juntamos una serie de amigos y hablamos de lore, de cosas y demás. Esta semana lo hacemos domingo, para que os venga mejor a todos. Así que, ya sabéis, tenéis la invitación debajo en comentario fijado. Y bueno, gente, una vez más, mil gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.